Cuba y Vietnam tienen una histórica relación de 65 años. Cuando el 29 de marzo de 1973 partieron las últimas tropas estadounidenses de Vietnam, fue no solo un triunfo de ese pueblo de Asia, sino también del pueblo cubano. Por esa histórica relación tenemos hoy en el estudio, en nuestro set de entrevista, a un hombre que desde su profesión de periodista contó los años posteriores a la guerra de Vietnam. Se trata de Francisco Villanueva Tagle. Bienvenido, profe, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme a la entrevista. Periodista también de Cubavisión Internacional. Ya comenzamos en entrevista. Bueno, profe, ya comenzamos las preguntas, ¿no? Hablar sobre Vietnam, un país tan lejano de los cubanos, pero nos une una historia muy importante de amor, de solidaridad, de hermandad. Quisiera preguntarle inicialmente, ¿cómo fue que usted llegó a Vietnam? Bueno, primero tenemos que hablar del escenario, digamos, geopolítico de los finales de la década del 70 y principios de los 80. Estamos hablando de un campo socialista y de Occidente encabezado por Estados Unidos en lo que se conoció como la Guerra Fría. Entonces, aparte de eso, desgraciadamente en ese momento en el campo socialista hay un cisma que ocurre a partir de la muerte de Stalin, que da lugar a un enfrentamiento entre China y la ex Unión Soviética, que por supuesto trajo a colación muchos problemas de carácter político, geopolítico y también como consecuencia algún tipo de guerra que ocurrió precisamente en las fronteras de Vietnam y Camboya. En el sudeste de Asia, los chinos, los gobernantes chinos de aquel momento, trataron de dominar toda una serie de países. Como no podían hacerlo con Vietnam, lo trataron de hacer con Kampuchea, apoyando a lo que fue la guerrilla que combatió al ejército norteamericano en aquellos años, que eran los Khmer Rouge, y que estaban dirigidos por dos personajes políticos muy difíciles de ubicar políticamente, vamos a llamarle así, muy controversiales, que fueron Pol Pot y Ieng Sary. ¿Qué sucedió en Kampuchea después de...? Hablamos del año 1970 y... Sí, después de la liberación que ocurre en el 75, después del fin de la guerra. Sí, las tropas vietnamitas entran en el Palacio Presidencial de Saigón, si mal no me recuerdo, el 25 de abril del 75. A partir de ahí, en Camboya ocurre, se cierra el país al exterior. Hay una época en que no se conocía qué es lo que estaba ocurriendo adentro. A la vez, ocurre también un hostigamiento de las tropas del Khmer Rouge a la frontera sur de Vietnam. Un hostigamiento constante, con penetraciones de tropas, asesinatos en las aldeas. Yo fui testigo de eso. Y eso indudablemente trajo consecuencias que se agudizaran las contradicciones entre Vietnam y ese gobierno que existía en Camboya. Hay mucha gente dentro de ese país que, te reitero, no se sabía a ciencia cierta que estaba ocurriendo allí, que empiezan a huir del país, se empiezan a refugiar en Vietnam y se crean una especie una serie de campamentos cerca de la frontera donde habían una serie de refugiados de Camboya. Todo esto viene desarrollándose en los años 78, más bien en el año 78, y pues ya a principios del 79, las tropas vietnamitas, cansadas de esa hostilidad de Camboya, penetran en la frontera de Camboya y llegan a Phnom Penh, toman el país, en fin. ¿Qué fue lo que se encontraron los periodistas que entramos con las tropas vietnamitas a Phnom Penh, la capital de Camboya? Pues una ciudad vacía. La población de la ciudad había sido desplazada a unas especies de comunas para trabajar en el campo. Desde el punto de vista teórico no te podría justificar eso, es decir, era un socialismo sui generis, toda la intelectualidad fue prácticamente eliminada,
Cuando nosotros regresábamos, habían hileras de personas en las carreteras que trataban de volver a sus hogares y tú los veías harapientos, regresaban de esas comunas después que los vietnamitas habían liberado el país y tú pensabas que eran campesinos, analfabetos por la forma en que los veías, delgados, casi esqueléticos, harapientos. Y esas personas te hablaban en inglés y te hablaban en francés y habían sido profesores de la universidad. Es decir, una situación bastante dramática. Creo que fue una experiencia inolvidable para mí. Como persona, bueno, pero también como periodista, ¿cómo es contar la guerra, además, en un país tan lejano, donde te separa todo, la cultura, las costumbres? Bueno, mira, de Vietnam, indudablemente, cuando llegas a Asia y tú eres de un país de América o de Europa, del mundo occidental, vamos a decir, indudablemente hay una gran diferencia cultural, racial, desde todo punto de vista, porque los asiáticos, bueno, tienen los ojos un poco rasgados. Entonces, cuando tú caminas, te das cuenta que todo el mundo te mira, porque Es muy indudablemente si identificable. eres una persona que no eres común en esos lugares. Pero sin embargo, en Vietnam hay para los cubanos un gran cariño. Yo tengo muy gratos recuerdos del pueblo vietnamita. Son gente muy cariñosa con los cubanos. Nos conocen desde la historia, conocen los cuentos de Martí, de los anamitas, y en realidad nos tienen un gran cariño. Tengo muy gratos recuerdos de ese pueblo, un pueblo muy humilde, muy sacrificado, pero con unos dirigentes extraordinarios. Yo te voy a decir que una de las cosas que más me impresionó a mí en Vietnam, en Hanoi, fue la casa donde trabajaba Ho Chi Minh. Eso era un pequeño local que estaba ubicado junto a lo que fue el Palacio Imperial francés allí en Hanoi. Y si tú ves aquel lugar, te das cuenta de la grandeza de ese hombre como líder. Porque un pueblo que se estaba sacrificando tantos años de guerra, primero con los franceses, con los japoneses, después Con los contra los americanos. norteamericanos, con las dificultades que tenían, pasaron hambre, pasaron mil necesidades. Y ese hombre entonces, como sabía que su pueblo estaba pasando tanta necesidad, la humildad, la entereza de Ho Chi Minh es algo que te impresiona. De grandes líderes. Indudablemente de grandes líderes. Era una casa muy simple, con una mesa de trabajo abajo, con 2 o 3 teléfonos y arriba, estoy hablando de una casa de madera, arriba con una habitación de trabajo y un comedorcito, y no era más grande que, qué sé yo, que 10 metros cuadrados, vamos a decir, o 12 metros cuadrados. ¿Y qué fue para usted? ¿Qué edad tenía en ese entonces? Bueno, a ver, creo que tenía 28 años. O sea, prácticamente hacía muy pocos años que se había graduado de periodismo. Me había graduado, si tenía 28, 27 o 28 años, me había graduado indudablemente, yo me gradué a los 22, 5 años, 5 o 6 años. ¿Y fue su primera experiencia internacionalista? Como periodista cubriendo una actividad tan importante, sí, fue mi primera experiencia. Entonces, en ese caso que fue su primera experiencia fuera de Cuba, cubriendo un evento como ese, ¿no? Como es la guerra, como es esa realidad tan lejana, ¿qué fue lo que más le impresionó y qué fue lo más significativo para usted en ese momento cuando tuvo la oportunidad de decir, bueno, tengo 28 años solamente y estoy viviendo algo como esto y estoy presenciando donde trabaja un hombre como Ho Chi Minh, que indudablemente es una figura histórica y que a lo largo de los años ha sido y será recordada? Mira, ante todo vamos a decir que la guerra siempre es un hecho trágico. Y cuando tú vas a cubrir un hecho de este tipo, es decir, un conflicto bélico, indudablemente recibes experiencias que son para toda la vida. Te dije que en primer lugar visitamos Vietnam 3 veces. Y desde el primer momento que visité Vietnam, porque la primera vez que fuimos, que fue en marzo del 78, fue con un grupo, con un equipo del noticiero de televisión, con el camarógrafo Antonio Gómez, conocido como El Loquillo, lo conoce yo creo que Cuba entera. Y nosotros ahí filmamos parte del hostigamiento de Pol Pot y en Sari contra el sur de Vietnam. Y te puedo decir que fue una experiencia impactante porque fue una aldea que se llamaba Ha Tien, pegada a la frontera, donde habían matado a todo el mundo de una forma brutal. Y yo vi los cadáveres
ya putrefacto porque es una zona de altas temperaturas, casi semidesértica, mujeres en estado embarazadas, niños, hombres, es decir, una aldea La muerte, que es la propia esencia de la guerra. exactamente, arrasada, y eso de verdad te impacta, eso no se olvida. Y además de eso, bueno, darte cuenta de cómo esos vietnamitas enfrentaron eso, con qué interés, con qué tenacidad. Y posteriormente, bueno, hacer un trabajo en otros viajes. Hicimos el documental 10 veces más hermoso, que trabajamos en este caso pues, con Tony El Loquillo, fue con video, creo que de las primeras cámaras de video que llegaron a la televisión, Umatic, sistema Umatic, pero ya con los estudios cinematográficos, perdón, del ICR, fue con 16 milímetros color, película, con una cámara BLQ que amo, y una Nagra, era sonido magnético. Hicimos en el segundo viaje que te dije a Vietnam un documental que se llama 10 veces más hermoso. Y en el segundo viaje, que fue este de Campuchea, con lo de Pol Pot y Ensari, otro documental que tuvo algunos reconocimientos internacionales también, que se llama Cuando pasa la muerte. Bueno, usted no estaba en ese momento, pero siempre que se habla de Vietnam y Cuba, se habla indiscutiblemente de la figura de Fidel, ¿no? Y cuando llegó Fidel a esas zonas liberadas de Vietnam en el año 1973, si mal no recuerdo, esa icónica frase que dijo de que por Vietnam estábamos dispuestos a dar hasta nuestra sangre. Usted que estuvo años posteriores, ¿cómo vio que veían los vietnamitas a los cubanos, a Fidel, al pueblo de Cuba? No, te dije que ellos sienten un extraordinario cariño por el pueblo de Cuba. Indudablemente, esa frase de Fidel de por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre le escaló muy hondo. Fue un pueblo muy sufrido, pueblo que tuvo que soportar miles de agresiones y la solidaridad de Cuba tan profunda le llegó muy adentro. Yo pienso que los vietnamitas tienen un cariño por los cubanos extraordinario, como nosotros los tuvimos también y los tuvimos por ellos en aquel momento y los tenemos aún como un pueblo de un gran valor. Y me parece que eso fue una experiencia que saqué, que tenía un gran cariño por Cuba y siempre nos mostraron apoyo y siempre nos mostraron su cariño, te reitero, su amor por Cuba y por el pueblo cubano. Bueno, profe, muy interesante el debate. Yo le propongo irnos a una pequeña pausa acá en entrevista. Ya regresamos con mucho más. Desde hace casi 4 décadas, llevamos a su pantalla una programación inclusiva, diversa y atractiva. Espacios noticiosos que tienen a Cuba en el centro de la información. Documentales, conciertos y dramatizados que emocionan, alimentan el espíritu y la curiosidad. Espacios culturales e instructivos que amplían sus horizontes desde la mayor isla del Caribe. Y mensajes publicitarios que siempre hacen crecer los negocios y regalan una experiencia audiovisual inigualable. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en Buen Cubano. Gracias por su compañía. Sigue informándose con Vista 2020. Conoce nuestra historia. Cubavisión Internacional. 2025 no será diferente. Seguiremos comprometidos a ofrecerle la actualidad y lo mejor del entretenimiento. Continuamos en el diálogo con el profesor periodista Francisco Villanueva Tagle, hablando sobre Vietnam, Cuba, sobre su participación como periodista en los años posteriores a la guerra de 1973, bueno, en el año 1978 específicamente. Profe, ahora quisiera venir un poco más a la actualidad, ¿no? Usted no regresó a Vietnam, tiene ese recuerdo de la guerra, pero como periodista, bueno, a fin de cuentas conoce, ¿no? De la realidad actual del mundo y como periodista de prensa latina que se mantienen siempre actualizados. ¿Nos podría hablar un poco del Vietnam de hoy? Es decir,
Vietnam es hoy la segunda economía de Asia con mayor crecimiento. Es un país que resurgió como el ave fénix luego de esos años tan críticos de guerra. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Cómo un pueblo puede renacer así de las cenizas? Bueno, mira, Diane, es impresionante porque el primer viaje que hice a Hanoi, el aeropuerto de Hanoi era una pista con dos hoyos. Así mismo como te estoy diciendo, con dos hoyos. Dos casitas de madera y la pista es una pista que además estaba rodeada de cráteres de las bombas de los ataques aéreos norteamericanos, que aún estaban ahí, aunque fue 3 años después. Indudablemente, Hanoi era una ciudad todavía con muy poco desarrollo. Las personas que hoy han visitado Vietnam y han regresado y me hacen los cuentos, es extraordinario. Yo le decía hace poco a compañeros vietnamitas que trabajan en Tai Binh, acá en la zona del Mariel, que ellos son un pueblo extraordinario. Es decir, el desarrollo que ha logrado Vietnam después de haber sido arrasada, porque Vietnam fue arrasada. Yo sobrevolé Vietnam, yo recorrí Vietnam, el norte, el centro, el sur, los recorrí en avión, los recorrí en helicóptero, y te puedo asegurar que Vietnam era una tierra arrasada, además con agentes químicos en diferentes zonas, como fue el uso del agente naranja, que era para tratar de acabar con la agricultura. Es decir, es increíble cómo ese pueblo se sobrepuso a todos esos años tan difíciles de destrucción y ha logrado una economía, un desarrollo y un país como nosotros titulamos aquel documental 10 veces más hermoso. Así es, y además Vietnam es un importante socio comercial de Cuba, ¿no? Esos 65 años que se conmemoran en este 2025 de las relaciones entre ambos países marcan un hito en la historia del vínculo entre Vietnam y Cuba, también porque existen múltiples acuerdos bilaterales en materia económica, en materia también de intercambio cultural. ¿Qué opinión le merece a usted eso? O sea, ¿cómo han logrado ambos pueblos mantener ese vínculo, mantener esa amistad a lo largo de los años y que sea cada vez más fuerte? Yo creo que es una consecuencia de eso que hablábamos anteriormente, es decir, del cariño del pueblo vietnamita al pueblo cubano, del reconocimiento del pueblo vietnamita, de la extraordinaria solidaridad que mostró el pueblo cubano en los años de guerra, y nosotros también de nuestro reconocimiento al valor de los vietnamitas, a su sacrificio y a su capacidad de resiliencia que les permitió desarrollarse y ser hoy lo que son, convertirse en la segunda economía de los países de la ASEAN. Me parece que eso es importante. Me encantaría volver a Vietnam y visitar el Hanoi, lo que es hoy Hanoi, o la ciudad de Ho Chi Minh, que es lo que fue Saigón, y de verdad poder apreciar aquello, porque los cuentos que me han hecho colegas que han visitado Vietnam son extraordinarios. No, yo creo que sería una experiencia sin dudas maravillosa, ¿no? Tener la oportunidad de ustedes de regresar, ¿cuántos años después? Ya Casi 50 casi 50 años después a ese pueblo de Asia y reencontrarse con un Vietnam reconstruido, con un Vietnam totalmente nuevo. ¿Qué ejemplo cree usted que le dan los vietnamitas al mundo y en especial a Cuba? Yo creo que precisamente esa austeridad, esa resiliencia, ese sobreponerse a lo imposible y demostrarle al mundo que con la unidad, con el trabajo, es posible lograr el desarrollo de un país con el traspaso del poder de generación a generación, como lo han hecho los vietnamitas. Creo que esta es la cuarta o la quinta generación desde aquella gente de Pham Van Dong como primer ministro. Eso es algo también muy importante. Como ellos han sabido no solamente hacer las reformas económicas, sino también pasarle el batón a la generación que viene inmediatamente, y que esa generación ha sido capaz de asimilar y establecer una continuidad en el desarrollo del país y en la unidad ideológica de los vietnamitas. No, y mantener además relaciones con países muy desarrollados a nivel internacional, de formar parte de importantes organizaciones a nivel mundial, pero que nunca han olvidado esa amistad
que mantienen con Cuba desde hace tantos años, ¿no? Recientemente el canciller cubano Bruno Rodríguez visitaba a Vietnam y fue un ejemplo de eso, yo diría. Entonces, ya casi para terminar, usted hablaba de que le gustaría visitar Hanoi. ¿Qué lugar específicamente del recuerdo ese que tiene le gustaría revisitar? ¿A qué lugar en especial le gustaría llegar y ver cómo ha cambiado? Hanoi, porque te dije que era en aquel momento una ciudad, era todavía una ciudad muy humilde, una ciudad, te dije que el aeropuerto era prácticamente una pista y dos casas de madera, y que había lo que se llamaba el puente sobre el Río Rojo, que era un puente casi de 2 kilómetros, muy estrecho. Hoy en día creo que hay muchos más puentes ya sobre el Río Rojo. En fin, creo que sería muy interesante volver a ver esa casa de Ho Chi Minh y en qué se ha convertido, en qué los vietnamitas han podido convertir su país hoy día. Sin dudas, eso mismo, o sea, ese avance que ha tenido Vietnam ha sido también el avance en paralelo de su carrera profesional. ¿Cuánto cree que le aportó a usted como persona y como profesional el haber estado en Vietnam para sus trabajos periodísticos posteriores? Mucho, porque te dije que la guerra como hecho trágico es una experiencia extraordinaria, pero además lo que yo viví en Phnom Penh, en la capital de Camboya, es algo inenarrable. Bueno, hay fotos de que yo tirando, valga la redundancia, tirando fotografías de la ciudad vacía, los animales en medio de la calle. Además, Phnom Penh no es una capital pequeña, es una ciudad muy bonita, una ciudad con un desarrollo arquitectónico muy original. Y creo que esa es una experiencia que me sirvió para después en trabajos posteriores como corresponsal de guerra, como ocurrió después en los años 80, que estuve un año en Nicaragua y que también estuve en la frontera con Honduras en la lucha de los sandinistas contra los contrarrevolucionarios que estaban ubicados en Honduras. Creo que fue una experiencia que me sirvió de mucho. Ya conocía la guerra, ya sabía más o menos cómo debía moverme en esas circunstancias que son muy difíciles. Y no creas que también en Nicaragua fuimos sorprendidos también en la frontera en situaciones de combate. No, y supongo que también le haya servido un poco de esa preparación militar, ¿no? Que es a fin de cuentas estar en la guerra, que al menos yo, ¿no? Como joven periodista nunca he tenido, pero indiscutiblemente imagino que sea importante también. Mucho, muy importante. Ha sido un placer indiscutible conversar con usted en este espacio de entrevista. De esta forma estamos culminando el diálogo, pero le propongo mantenerse en sintonía con las múltiples opciones de Cuba Visión Internacional y seguirnos a través de nuestras multipantallas.